Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo y los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora Elvi Carrión. Y pues estamos dando comienzo, doctor, a un nuevo volumen, el Así volumen es. 20. Vamos a pedir remojo. Sí, O estamos sea, estrenando. el volumen 20. Magnífico. Bueno, pues vamos a empezar. Claro que sí. Lección 21, septiembre 17, 1926. Cómo cada cosa creada por Dios tiene su lugar, y quien sale de la voluntad de Dios pierde su lugar. Importancia del reino del fiat divino. Jesús mío, invoco tu santo querer, a fin de que Él mismo venga a escribir sobre el papel las palabras más penetrantes y elocuentes, con los vocablos más aptos para hacerse comprender, de manera de pintar con los colores más bellos, con la luz más refulgente, con las características más atrayentes, el reino del fiat supremo, en modo de infundir en las palabras que me harás escribir en el papel una fuerza magnética y un imán potente que nadie podrá resistir, para hacerse dominar por tu santísima voluntad. Y tú, mamá mía, verdadera soberana reina del fiat supremo, no me dejes sola. Ven a guiar mi mano, dame la llama de tu corazón materno, y mientras escribo, tenme bajo tu manto azul, a fin de que pueda cumplir todo lo que mi amado Jesús quiera de mí. Me sentía toda investida por el querer supremo, el cual, atrayéndome en su luz inmensa, me hacía ver el orden de la creación, cómo cada cosa estaba en su puesto asignado por su creador. Mi mente se perdía y quedaba raptada al ver el orden, la armonía, la magnificencia, la belleza de toda la creación. Y mi dulce Jesús, que estaba conmigo, me ha dicho: Hija mía, a todo lo que salió de nuestras manos creadoras, a cada cosa creada, le fue asignado su puesto y su oficio distinto, y todas están en su puesto, alabando con alabanzas incesantes a aquel fiat eterno que las domina, las conserva y les da vida nueva. Así que el conservarse siempre bellas, íntegras, nuevas, es por el movimiento del fiat supremo dominante en ellas. También al hombre le fue asignado su puesto, su oficio de soberano sobre todas las cosas creadas, con la diferencia que mientras todas las otras cosas creadas por nosotros quedaban tal y como Dios las había creado, sin cambiarse jamás, ni crecer ni decrecer. En cambio, mi voluntad, dando al hombre la supremacía sobre todas las obras de nuestras manos, y queriendo desahogar con él más en amor, le daba el oficio de crecer continuamente en belleza, en santidad, en sabiduría, en riqueza, hasta elevarlo a la semejanza de su Creador. Pero siempre debía hacerse dominar, guiar, para dar campo libre al fiat supremo de formar su vida divina en él, para poder formar este continuo crecimiento de bienes y de belleza con la felicidad sin fin. Porque sin mi voluntad dominante no puede haber ni crecimiento, ni belleza, ni felicidad, ni orden, ni armonía. Bueno, esto, nos da para mucho el entender que somos la única creación que Dios ha hecho que no le puso un límite, sino que nos dejó campo abierto para crecer hasta donde nosotros queramos. Esto es algo que deberíamos de meditar muy bien, porque la altura, la gloria, todo lo que podamos obtener, tanto para darle a Dios como para nosotros, lo podemos formar aquí, en la tierra. Para aquellos que dudan todavía de que el hombre es la creación perfecta de Dios, creo que este punto es necesario esclarecerlo de una vez por todas. Se dice o dicen que el ángel es superior al hombre. O sea, en definitiva, no. ¿Por qué? Ciertamente el ángel tiene una naturaleza espiritual que es más cercana a la divinidad.
Nosotros tenemos una naturaleza espiritual igual, pero también una material más cercana a la divinidad encarnada. ¿Sí? O sea, el ángel se parece más a la divinidad y nosotros nos parecemos más a la divinidad encarnada. El ángel, como algo creado, tiene su punto, su lugar en donde fue creado y de ahí no puede pasar. Se dice que su voluntad, por ser espiritual y ser parecida a la de Dios, es enorme en cuanto a que es un acto único, un acto solo, es ciertamente, y que la sabiduría que tiene el ángel, dependiendo de su categoría, le fue infundida. Nadie lo discute. Y pensamos que nosotros somos inferiores porque nuestra voluntad, nuestra inteligencia tiene que ir poco a poco teniendo más y más y más. Perdón, pero eso es superior, eso es superioridad. Nuestra voluntad humana, aparentemente inferior a la voluntad angélica, y digo aparentemente porque tiene que ir progresando en el tiempo y en actos, eso es lo que nos hace superiores, porque el ángel lo que recibió, recibió y no puede tener más. Y nosotros tenemos esa capacidad, esa posibilidad de crecer, ¿sí? Tenemos la posibilidad de sufrir, cosa que el ángel no. Y el ángel, si pudiera desear algo, lo que desearía es venir a la tierra a sufrir, porque conocen el valor del sufrimiento. El ángel no está creado para compartir la vida divina. O sea, si se entiende, para que el ángel pudiera compartir la vida divina, el Verbo o el Espíritu Santo o el Padre mismo se hubieran tenido que angelizar para poder unir la parte angélica con la parte divina. Nosotros tenemos al Verbo eterno vuelto carne, que es el que nos da la posibilidad de unir lo humano con lo divino. Entonces, yo creo que esto deberíamos de meditarlo muy bien y de agradecer infinitamente esta posibilidad de crecimiento y no desaprovechar lo poco o mucho que nos falte en la vida para crecer. Deberíamos de estar totalmente ensimismados en un crecimiento continuo de vida divina. ¿Sí? Sí. O sea, así que bueno, esto lo estoy poniendo porque me parece que es un error, o sea, el considerar la naturaleza angélica superior. Ya sé que en el Antiguo Testamento hay aquella frase de quién es el hombre que lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Bueno, pero en aquel momento no se conocía cuál era la verdadera naturaleza del ser humano. Y teníamos la idea del hombre como una santidad divina que tenía esas altas y bajas, y lógicamente en ese momento el hombre era inferior al mirarlo, pero en su esencia era infinitamente superior, es infinitamente superior al ángel por el solo hecho de que no tenemos un límite, por el solo hecho de que tenemos una voluntad libre que puede irse moviendo en el tiempo y en el espacio e ir adquiriendo, por el hecho de que nuestra voluntad se puede unir a la divinidad y formar un solo ser, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que podemos compartir la naturaleza divina, la vida divina, la inteligencia divina, todos los atributos divinos, cosa que el ángel no. El ángel recibe lo suyo y ahí se queda, ¿sí? En fin, era simplemente como poniendo esto, todo le fue asignado un puesto, hasta aquí. Esto es lo que eres y no puedes pasar de aquí. Todo se mantiene en ese lugar. Los únicos que no se mantuvieron, bueno, fueron los ángeles porque tenían una voluntad angélica libre y les fue suministrado una prueba. Y en esa prueba es donde
el demonio y todos los que lo siguieron, sale de su puesto, pero de ahí en fuera todo lo demás está fijo, ¿no? No, y nosotros que no aprovechamos esa oportunidad de poder crecer y crecer, y sobre todo los que ni voltean a ver la divina voluntad, que ni la quieren conocer, pues, sí es inentendible. Así es. Y lógico, nos conformamos con la parte humana, con la parte de satisfacción humana, pero si realmente pusiéramos un poco de atención, yo creo que todos deberíamos de estar empeñados en llegar a vivir esta vida que Dios nos ofrece y para la cual fuimos creados. No es nada más la opción, sino fuimos creados para eso. Pero nos dieron la opción de decir, no quiero mejor la parte inferior que la parte animal. Y muchas otras personas es por desconocimiento, porque a lo mejor si conocieran un También. poquito de lo que se trata, de lo que es, de lo que Dios dice, pues eso pues va como encendiendo el amor, ¿no? Sí, no, porque sí había el conocimiento de la santidad humana. Y sin embargo, la humanidad no tiende a la santidad humana. Sí, no. Sí. Tiende a la vida natural y tiende a... Esa es otra de las cosas increíbles. O sea, tiende a hacerle caso al otro. En este mundo no hay más que dos. O Dios o el demonio. ¿Sí? No hay más que dos. Y esto no es meternos en obscurantismos ni nada de eso. Pero no hay más que dos. O se actúa con Dios o se actúa sin Dios. Y el actuar sin Dios es exactamente los actos del enemigo. El enemigo es el sin Dios. Entonces el hombre no tiene nada de propio. Tiene un recipiente capaz de llenarse de Dios o vaciarse de Dios. Y actúa lleno de Dios o vacío de Dios. Entonces se coloca o con Dios o se coloca con el sin Dios. No hay términos intermedios. El término intermedio es el tibio, el que tiene una partecita pero tiene mucho hueco. Pero ¿qué tanto tiene de hueco y qué tanto tiene de Dios? Es lo que significa la vida de esa criatura. Pero a final de cuentas está actuando por lo que tiene lleno o por lo que tiene vacío. No por algo propio que ni tenga de Dios ni que sea no Dios. ¿Sí se entiende? Sí. Porque cuando la criatura está dispuesta y empieza a conocer a Dios, es imposible conocerlo y no amarlo. Conforme va uno conociéndolo, pues se va acrecentando ese amor por él. Así es, y esto es lo difícil de creer, porque los enemigos de Dios realmente son conocedores de Dios. Los enemigos de Dios son conocedores de Dios. ¿Cómo diríamos? Los indecisos, los que no les interesa, los que no conocen, bueno, somos la mayor parte de las personas que son indiferentes, no les interesa. Llevan una vida totalmente mediocre, diría yo, en el aspecto espiritual, pero al fin y al cabo vacías. Pero los que conocen de Dios y se oponen a Él, esos son verdaderos enemigos, verdaderos endemoniados. Sí. O sea, no se puede entender que alguien se oponga a Dios conociéndolo. Sí, no, es inexplicable. El único que se opone es el otro. Entonces están llenos del otro. O sea, están vacíos de Dios. Y eso es por la soberbia humana, la soberbia que invade al hombre. Así es. Y son los que quizás saben más de Dios. Es increíble. Increíble. ¿Sí? Sí. Y los que más creen en Dios. Que esa es otra cosa. Sí, es otra cosa increíble. O sea, una persona que sustrae una hostia para profanarla, ¿por qué lo hace? ¿Nada más porque sí? Porque sí cree que ahí está. Lo hace porque está seguro que ahí está Jesús.
y que lo va a dañar según él. Sí. Entonces, esa fe que tiene él es una fe totalmente llevada al extremo malo, pero es una fe, está creyendo que ahí está Jesús. Cosa que a veces nosotros vamos a comulgar y nuestras actitudes demuestran que no creemos. Yo digo que creo, pero mi actitud dice no creo. Ajá. ¿Seguimos? Mi voluntad, siendo ella origen, dueña, principio de toda la obra de la creación, donde ella existe, tiene virtud de conservar bella su obra, tal y como la sacó. Pero donde no existe, falta la comunicación de sus humores vitales para conservar la obra salida de nuestras manos. ¿Ves entonces qué gran mal fue para el hombre el sustraerse de nuestra voluntad? Así que todas las cosas, aun las más pequeñas, tienen su puesto. Se puede decir que están en su casa, al seguro, nadie las puede tocar. Poseen la abundancia de los bienes. Porque ese querer que corre en ellas posee la fuente de todos los bienes. Están todas en el orden, la armonía y la paz de todas. En cambio el hombre, con sustraerse de nuestro querer, perdió su puesto. Quedó sin nuestra casa, expuesto a los peligros. Todos lo pueden tocar para hacerle daño. Los mismos elementos son superiores a él, porque poseen una voluntad suprema, mientras que él posee una voluntad humana degradada, que no sabe darle otra cosa que miserias, debilidades y pasiones. Y como ha perdido su principio, su puesto, se ha quedado sin orden, desarmonizado con todos, y no goza paz ni siquiera en sí mismo. Así que se puede decir que es el único ser errante en toda la creación, que por derecho nada le toca, porque nosotros todo damos a quien vive nuestra voluntad, porque está en nuestra casa, es una de nuestra familia. Las relaciones, los vínculos de filiación que posee con el vivir en ella, le dan el derecho a todos nuestros bienes. En cambio, quien no... Derecho. Les dan el derecho. A todos nuestros bienes. En cambio, quien no vive de la vida de ella, ha roto como de un solo golpe todos los vínculos, todas las relaciones. Por eso es tenida por nosotros como cosa que no nos pertenece. Oh, si todos supieran qué significa romper con nuestra voluntad y en qué abismo se precipitan, todos temblarían de espanto y harían competencia para regresar al reino del fiat eterno, para volver a tomar su lugar asignado por Dios. Ahora, Si todos supieran. sí, pues es lo que dice Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, hija mía, con querer dar de nuevo mi eterna bondad, mi reino del fiat supremo, después de habérmelo rechazado tan ingratamente, ¿no te parece que sea el don más grande que yo pueda hacer a las generaciones humanas? Pero para darlo, debo formarlo, constituirlo, hacer conocer de mi voluntad lo que hasta ahora no se conoce, y tales conocimientos sobre de ella, que venzan a aquellos que los conocerán, para que amen, aprecien y deseen venir a vivir en él. Los conocimientos serán las cadenas, pero ellos mismos, voluntariamente, no forzados, se harán atar. Los conocimientos serán las armas, las flechas conquistadoras, que conquistarán los nuevos hijos del fiat supremo. Pero ¿sabes tú qué cosa poseen estos conocimientos? Poseen la cualidad de cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad mía, de modo que los poseerán como propiedad suya. Aquí empieza a mencionar ya más directamente cuál será la forma en que va a vencer al mundo, ¿sí? Y nos lo dice, los conocimientos serán la cadena, pero ellos mismos, voluntariamente no forzados, se harán atar. Los conocimientos serán las armas,
las flechas conquistadoras que conquistarán los nuevos hijos del Fiat Supremo. O sea que la verdadera pelea, esa pelea espiritual, va a ser entre el conocimiento de la divina voluntad y la voluntad del hombre. Y ese ejército de las verdades divinas tiene que actuar. Y ahí es donde entra el hombre. O sea, los actos del hombre, hechos en la divina voluntad, dotarán de armas a ese ejército para que sean ellos los que vayan a pelear contra los malos. No se trata de una pelea frontal de cuerpo a cuerpo. No se trata de una resistencia armada. No se trata de nada de esto. Se trata de conversión. Se trata de vencer a un espíritu y al espíritu se le vence en la forma espiritual, no en la forma material. Así que creo que aquí queda muy claro, ¿no? Los conocimientos serán las armas, las flechas conquistadoras que conquistarán los nuevos hijos del Fiat Supremo. Y ahora, ¿qué poseen estos conocimientos? Poseen la cualidad de cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad mía. Así que bueno, eso es lo que van a hacer. De modo que los poseerán como propiedad suya. O sea, aquí nos deja en claro que todo lo que la divina voluntad nos pueda otorgar son cosas que quedarán como naturaleza en nosotros. No se podrá quitar. ¿Sí? Seguimos. Entonces yo, al oír esto, he dicho: Amor mío, Jesús, si tanta virtud tienen estos conocimientos sobre tu adorable voluntad, ¿por qué no los manifestaste a Adán, a fin de que, haciéndolos conocer a sus descendientes, hubieran amado, apreciado de más un bien tan grande, y habría dispuesto los ánimos para cuando tú, divino reparador, decretaras darnos este gran don del reino del Fiat Supremo? Y Jesús... Como que aquí hay una contradicción, ¿no nos parece? Ujú. O sea, ¿por qué no los manifestaste a Adán? Si tú se los hubieras, es lo que está pensando Luisa, ¿no? Si tú se los hubieras dado a Adán, él los hubiera extendido a sus descendientes, ¿sí? Y hubieran amado estas verdades, esta divina voluntad, y habrían dispuesto los ánimos para cuando tú, divino reparador, decretaras darnos este gran don del reino del Fiat Supremo. Es el conocimiento el que quiere que se le dé a Adán. O sea, Pregunta ella. ella está dudando, decir, bueno, si Adán lo hubiera tenido, se lo hubiera dado a sus descendientes, y ellos hubieran, ¿cómo se llama? Se hubieran dispuesto para cuando tú, reparador, o sea, lo estoy poniendo como reparador, cuando que si los hubieran conocido todos, no se necesitaba reparación, ¿sí? Y si los hubieran conocido todos, ya estaba el reino dado. No es que exacto. Por eso decía yo que hay como una contradicción, pero bueno. Y Jesús, retomando la palabra, ha agregado: Hija mía, Adán, mientras estuvo en el Edén terrenal y vivió en el reino del supremo querer, conoció todos los conocimientos, por cuanto a criatura es posible. Ojo con esto. Tenía todos los conocimientos en forma infusa. Sí. No tuvo que trabajar, no tuvo que sufrir, no tuvo que nada. Se le dieron, ¡pum!, ahí están. ¿Sí? Cuanto a criatura es posible, de lo que pertenecía al reino que poseía, pero en cuanto salió de él, su inteligencia se oscureció, perdió la luz de su reino, y no encontraba las palabras adecuadas para manifestar los conocimientos que había adquirido sobre la suprema voluntad, porque faltaba en él el mismo querer divino que le proporcionara las palabras necesarias para manifestar a los demás lo que él había conocido. Esto por parte suya, y mucho más,
que cada vez que recordaba su sustracción de mi voluntad, el sumo bien que había perdido, sentía tal intensidad de dolor de volverlo taciturno, porque estaba sumergido en el dolor de la pérdida de un reino tan grande, y por los males irreparables causados por eso, y porque por cuanto Adán pudiese hacer, no le era dado reparar, sino que se necesitaba aquel Dios mismo que había ofendido para poner remedio. Por parte de su Creador no tenía ninguna orden, y por eso no le daba capacidad suficiente para manifestarlo. O sea, entonces eran dos razones por las que Adán ya no lo pudo manifestar, ¿no? Primero, porque ya no le quedaron claras, se salió todo aquel conocimiento. Y segundo, porque Dios ya no tenía por qué darle algo para que lo pudiera manifestar, ya lo había perdido. Y lo que va a decir ahorita es perfecto, porque ¿qué caso tendría comunicar un bien o una verdad si esa verdad no va acompañada del bien que posee? Nada más hubiera sido como casi como una mofa hacia la humanidad. Decirle, fíjate que pues yo te iba a dar, o sea, yo quisiera dar esto, pero tú no puedes, ¿eh? Sí, Así que ni lo eso intentes, hubieras tenido, pero no lo tienes. pero no lo tienes. Entonces, bueno, es interesante simplemente el mencionarlo, ¿no? Porque, ¿en qué aprovecharía manifestar un conocimiento cuando no debía darles el bien que contenía? Yo se lo hago conocer un bien cuando lo quiero dar. Pero a pesar de que Adán no habló ampliamente sobre el reino de mi voluntad, enseñó muchas cosas importantes sobre lo que le pertenecía. Tan es verdad que en los primeros tiempos de la historia del mundo, hasta Noé, las generaciones no tuvieron necesidad de leyes, ni hubo idolatrías, no diversidad de lenguas. Este es un punto importante. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús es, bueno, pues muy claro. No pudo manifestar nada de lo que había perdido. Sin embargo, pudo manifestar algo de un Dios creador, de que son criaturas, de que había un paraíso, de que se perdió ese paraíso y de que habría un redentor en algún momento de la historia, ¿no? Y luego dice que eso mantuvo a todas las generaciones en ese mismo conocimiento. Y aquí dice, no hubo idolatrías, no hubo ideas nuevas, no hubo movimientos nuevos que seguir. Y dice, no diversidad de lenguas. Vamos a ver por qué lo dice. Porque en la Torre de Babel, donde supuestamente se crean los idiomas y que lo hemos tomado como eso, no fueron idiomas, fueron diferentes religiones. Cada quien empezó a tener sus propias ideas religiosas y sus propios dioses, y entonces ya no se entendieron. Sino que todos reconocían un solo Dios, o un solo lenguaje, porque tenían un alto concepto de mi voluntad. En cambio, por cuanto más se alejaron de ella, surgieron las idolatrías y empeoraron en males. Y por eso Dios vio la necesidad de dar sus leyes como preservativo a las humanas generaciones. Y por esto, quien hace mi voluntad no tiene necesidad de leyes, porque ella es vida, es ley y es todo para el hombre. La importancia del reino del Fiat Supremo es grandísima. Y yo lo amo tanto que estoy haciendo más que nueva creación y redención, porque en la creación apenas 6 veces fue pronunciado mi fiat omnipotente para disponerla y sacarla toda ordenada. En la redención hablé, pero como no hablé del reino de mi querer, que contiene infinitos conocimientos y bienes inmensos, por lo tanto no tenía una gran cantidad de palabras que decir, porque todo lo que enseñé era de naturaleza limitada y con pocas palabras se hacía conocer. En cambio,
Para hacer conocer mi voluntad, se necesita mucho, hija mía. Su historia es larguísima, encierra una eternidad sin principio y sin fin. Por eso, por cuanto digo, tengo siempre que decir, y por eso estoy diciendo, oh, cuánto de más, pues siendo más importante que todo contiene más conocimientos, más luz, más grandeza, más prodigios. Por eso son necesarias más palabras. Mucho más que por cuanto más hago conocer, tanto más ensancho los confines de mi reino, para darlo a los hijos que lo poseerán. Por eso cada cosa que manifiesto de mi voluntad es una nueva creación que hago en mi reino, para hacerla gozar y poseer por aquellos que tendrán el bien de conocerlo. Pero por esto se requiere de parte tuya gran atención en manifestarla. ¿Qué nos dijo aquí? Bueno, ¿cuál es el punto importante de todo esto? Simplemente el entender que esta obra de establecer el reino es más grande y más importante que la creación y que la redención. Sí, porque ya se abrió ahora sí todo el conocimiento. Porque es la finalidad. O sea, la corona de la creación es el hombre formado a imagen y semejanza de Dios, cosa que todavía no está, pero con la divina voluntad es la que lo hará regresar a ese punto y entonces la finalidad de la creación estará cumplida. La finalidad de la redención, ¿cuál fue? Restablecer al hombre al punto de origen, o no al punto de origen, bueno, dar la oportunidad de que el hombre pudiera regresar al punto de origen. Mientras el hombre no regrese, la finalidad última de la redención no está cumplida. La redención no era solo para salvarnos. No es nada más llegar al cielo. Eso no tiene sustento. Porque Dios se quedaría sin una finalidad. Entonces la verdadera finalidad es llegar a ese punto del Dios viviendo en una criatura, estableciendo su reino, y eso es lo que le dará validez y cumplimiento tanto a la creación como a la redención. Así es la corona. Es la corona. ¿Sí? Y por eso es que en la creación nada más dijo 6 palabras. En la redención dijo el Evangelio, alguna que otra cosa. Y en la divina voluntad dice toda esta magnitud inmensa de verdades, en donde prácticamente está llevando al hombre a ese punto original. Porque aquí nos revela todo su interior, todo su exterior, todas las 3 obras, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Sí, pues realmente, ¿qué momento estamos viviendo, verdad? Es el mejor momento de la historia. Así y el mundo no se da cuenta. Pues no, estamos enfrascados en que estamos viviendo el mejor momento de la humanidad, en donde ahora se hace como alarde y bandera de todos el progreso, la libertad, ¿sí? La fraternidad, en fin, ese tipo de cosas tan absurdas que empezaron, bueno, desde hace siglos, pero que se hacen manifiestas así abiertamente en la Revolución Francesa. ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? Igualdad. Igualdad, fraternidad y... ¿cómo se llama? No me acuerdo de la otra. Bueno, se la dejamos de tarea a Alejandro para el próximo programa. O sea, y tenemos aquí esto, y a esto no le hacemos caso. Sí. Y ahora hay una libertad, pero totalmente falsa, ¿no? La libertad que hay ahora. Ya la dijo, ya la dijo. ¿Cuándo la dijo? Era tarea para Alejandro. Bueno, libertad, igualdad, fraternidad. Y eso es exactamente el lema que se opone total y absolutamente a todo lo revelado. No que se oponga en el sentido ontológico de las cosas, sino se opone en el sentido que el hombre le ha querido dar. Sí. ¿Sí? Sí, porque realmente sí son
Son buenas palabras, pero hay que... pero enfocadas A Dios. en esto, Ujú, no enfocadas al hombre, sí, enfocadas a Dios. ujú, Recordemos siempre, el centro del hombre es Dios, ujú, no el hombre. Y eso es lo malo. Esas palabras van dirigidas al hombre, el centro del hombre. ujú, sí. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Elvi. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, Alejandro. doctor. Gracias, Alex. Y nos oímos. Ustedes nos ven, nosotros nos hacemos oír. Y en el próximo programa. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, buenas amigos. noches. Muchas gracias, Paris. Buenas noches.